Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 14. Mi nombre es Miguel Guerrero. Yo soy Andrés Ospina. Yo soy Juan Sebastián Betancourt. Yo Daniel Moreno. Y yo Nicolás Garzón. Bueno, el día de hoy presentaremos el último video para la clase de arquetipos, en el que vamos a hablar sobre el cementerio Campos de Paz del arquitecto Felipe Uribe en Medellín, y pues su relación con la clase y otros temas como... Vamos a hablar sobre el contexto en el que fue construido, el arquitecto y su trayectoria. Sí, pues descripción del edificio, simbología. Haremos un análisis de cómo este se relaciona con la clase y con los ritos que hemos aprendido durante el semestre. Y al final vamos a concluir con qué nos ha dejado la investigación sobre este edificio y qué nos aportó también la clase y cómo logramos interpretar este edificio gracias a los conocimientos que aprendimos en la clase. Bueno, como primer tema a tocar, vamos a hablar un poco sobre el arquitecto. El arquitecto se llama Felipe Uribe Bedut, nacido en Medellín en 1963, se graduó de la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín en 1988. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de esa misma universidad, y pues en sus obras tiene un enfoque, tiene un mayor interés en obra pública. Algunas de sus obras más reconocidas son la Plaza España y la Biblioteca de PM en Medellín, donde, aunque necesariamente en el programa no se le requería un enfoque en lo público, siempre se fue a su prioridad. Además, el arquitecto ha sido nombrado en diferentes publicaciones, todas sus obras han sido nombradas varias veces, como en el libro Atlas de la Arquitectura Contemporánea de Faidan, un libro muy importante, y en la revista de Arquitectura y Diseño Latinoamericano. Vale la pena también decir que con el edificio que estamos analizando, que es el Templo de las Cenizas, en una bienal aquí en Colombia. Sí, pues, como mi compañero decía, el arquitecto tiene un enfoque muy hacia lo público y una de sus ideas principales era diseñar proyectos que sirvieran cuando estuvieran abiertos o cerrados. Entonces que pues tuvieran como estas cosas. Y también él dice que su arquitectura es muy inspirada en brindarle dignidad al ciudadano de a pie, que anteriormente era rechazado. Sí, pues ella. Como darle prioridad al peatón y pues tener perspectivas desde la visión del peatón y cosas de este estilo. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre el contexto de este edificio. Bueno, en el principio de los 90, la ciudad de Medellín se encontraba azotada tanto por el crimen organizado como por facciones de la guerra en Colombia, que en general estaban afectando la vida de los ciudadanos y la arquitectura en esa ciudad. Este proyecto se realizó en el final de la década de los 90 y aunque en sí mismo no hizo mucho por mejorar la situación pública de la ciudad, ya que es un proyecto relativamente privado para una empresa de cementerios, en realidad este proyecto puso al arquitecto en el mapa de los gobernantes que en el futuro lo pusieron a ser el ejecutor de la renovación urbana de Medellín. Bueno, pues algo que hay que agregar es que pues no tiene que ver con el Templo de las Cenizas, pero sí con el cementerio de Campos de Paz. Es que por toda esta violencia que hubo murieron muchos policías y personas del ejército, y por eso existe una sección dedicada a los militares en Campo de Paz, que es muy especial para Medellín. Bueno, el edificio que estamos analizando está ubicado en la ciudad de Medellín, digamos a las afueras de la ciudad de Medellín, en un sector que se conoce como El Poblado, que queda en el suroccidente de la ciudad. Pues además de esto está ubicado en un terreno que está separado, aislado de la ciudad debido a su altura, ya que está un poco más alto que el casco urbano de la ciudad, y además está separado por un límite natural, que es una arborización que tiene la zona. Esto permite que a pesar de que es una construcción privada abierta al público,
pues es decir, tiene una gran sensación de seguridad para las personas que se encuentran adentro y pues todo esto es debido a los límites naturales y artificiales que tiene las construcciones de ese sector. Sí, pues algo muy interesante es que el templo está en la entrada del cementerio, entonces pues Felipe Uribe tenía que jugar con ya las preexistencias del cementerio, o sea, él tenía que pensar cómo iba a integrar el nuevo templo con los edificios que estaban. Se encuentra al frente de la capilla de Asunción De Laureano Forero. de Laureano Forero. Esta es una gran obra que también es representativa del cementerio, ya que es la más grande en concreto. Una de las más grandes de concreto blanco. Una de las más grandes. Y pues sí, entonces, ya que Felipe pues le interesaba tanto el espacio público, algo interesante que hace este edificio es organizar el cementerio a través de una serie de caminos le da orden a la entrada que reparten pues hacia las lápidas y pues hacia diferentes edificios, y pues también integra unas terrazas que pues le dan vista a Medellín. Bueno, pues continuamos hablando un poco sobre la descripción formal del edificio. Entonces pues al cementerio Campos de Paz le hacía falta un centro de cremación, entonces pues ahí es donde entra en juego este edificio. Entonces básicamente es un templo donde se realiza todo el proceso, todo el rito pues de cremación. Entonces se encuentran los hornos, los oratorios para la familia y pues También se encuentran los cenizarios para guardar pues, las cenizas de los difuntos. Y varios osarios. sí, pues es como o sea, es un edificio longitudinal donde se encuentran 20.854 Cenizarios. cenizarios y 1.500 osarios. En la mitad se encuentra un vitral de 5 metros de altura que también funciona como altar. Entonces pues las familias pueden ir allá, dejar flores. Sí, además que también en la parte porque el edificio se encuentra distribuido más o menos como en dos secciones, como la parte donde se almacenan las cenizas y o sea, pues los difuntos, y la parte en la que se lleva el rito de cremación. Y en esta parte donde se lleva el rito de cremación también hay una plaza, como una plaza circular que tiene como un óculo abierto hacia el cielo, como para que las personas, los que se están llevando el duelo puedan llevarlo como de una manera más amena. Sí, pues por último, pues una característica importante del edificio es que es una composición estereotómica, pues es un proyecto muy pesado, muy denso, muy resistente, donde claramente se ve que se está extrayendo pues masa para pues los espacios y no sí, básicamente eso. A continuación vamos a analizar el edificio de una forma más profunda. Sí, no, pues vamos como a dar como nuestros enfoques de tratar de entender lo que estaba haciendo el arquitecto, como en las perspectivas y los sentimientos que las personas iban a tener. Bueno, pero pues no solamente esto, sino también vamos a tener en cuenta características del edificio más, digamos, técnicas y físicas, como los materiales con que se construyó, y ahí pues obviamente también por qué se construyó con esos materiales y qué significa y por qué, digamos, cuál fue la razón de construirlo, cómo se construyó. Bueno, este edificio es un edificio que constructivamente es bastante honesto, ya que tiene el mismo material en el cerramiento de fachada como en los acabados interiores. Fue construido con bloque de piedra amarillo y también se utiliza el acero corten para los elementos de control solar, tanto los difusores solares en el área donde se guardan los cenizarios, como también en el óculo y en los pozos. Las chimeneas de los oratorios. Sí. Otro material que también se utiliza es el hierro para la estructura del segundo piso del templo de las cenizas. Se usan materiales relativamente de colores cálidos como la piedra amarilla y este acero para crear una sensación interior de calidez que ayuda a las personas que están pasando por un duelo. Sí. Para que el espacio los ayude y no necesariamente sea un espacio como lúgubre como suelen ser algunas iglesias. Sí, pues algo que pienso que es muy interesante es como el color que tiene el hierro, tiene un parecido como a la madera, o sea, se ve como de forma muy natural y se integra como muy bien. Sí, además que el hierro creo que también lo usaron para hacer los osarios y los cenizarios, Sí. las estanterías donde están colocados,
y también tienen como una similitud, algo como con la madera, como una cosa muy natural, como la piedra. Sí, sí, un detalle muy importante que utilizó Felipe Uribe en este proyecto es el haber utilizado específicamente el acero corten, el que toma este color rojizo después de oxidarse y también le da una resistencia porque esos elementos también hacen parte de, digamos, de función estructural. Entonces esta elección es muy importante en cuanto al acero. Bueno, pues yo creo que es pertinente comenzar a hablar de la espacialidad y de los simbolismos y pues entender como más a fondo las funciones y el propósito de todas las cosas del templo. Entonces, comencemos hablando de cómo la plaza circular. Entonces, el círculo es una figura universal de la religión, ya que no tiene ni principio ni fin, puede significar pues la eternidad. Entonces, algo muy interesante que hace Felipe es que como que expresa toda la travesía del alma a través del edificio. Entonces, cuando uno se para en la plaza, por las características de que es abierto hacia la naturaleza, uno tiene como esa, o sea, uno está como obligado a ver hacia arriba y pues entender, o sea, ver hacia el cielo. Y pues de igual manera que entra un rayo de luz. Entonces esto pues puede simbolizar como el paso de las almas hacia como el paraíso. La ascensión. Sí, exacto. Y ahí, digamos, otro tema es el exterior, o sea, comienza por el exterior, que el edificio está en una pendiente. Sí, exacto. Entonces el mismo recorrido que tienen que hacer las personas pues en el plano terrestre las tienen que hacer como las almas. Entonces uno comienza como subiendo las escaleras para llegar como pues al templo, que también es como esa ascensión que tienen como las almas. Entonces, de igual manera en la plaza circular se encuentra como una fuente que pues es de agua. Entonces pues el agua es como la vida, es como el movimiento, como pues sí, todas estas cosas. Es un chorro muy fino frente a todo como esta plaza. Entonces es como una mirada más hacia como el universo, como, o sea, yo diría que es como donde las personas pueden reflexionar como su función y su propósito aquí. Sí, pues esa es una cosa. En cuanto al Templo de las Cenizas en sí, es alguna particularidad de este espacio es que, aunque es un espacio donde pues se guardan restos humanos, es un espacio profundamente iluminado y con materiales cálidos, como para que la sensación que tienen las personas que tienen que ir allí a visitar a un ser querido que se fue o algo por el estilo no sea tan triste, por decirlo así. Sí, pues entonces al final del templo se encuentra una escultura, una composición que es llamada El Barquero. Es como un espejo de agua, entonces pues representa como esa conclusión de la travesía de las almas. Sí, cuando representa el mito griego de Caronte, que es el barquero del inframundo que recoge las almas y las ayuda, las transporta a lo que son el infierno, por lo menos en la mitología griega. Sí, Es sí, pues como esa escultura que se encuentra justo a la salida del edificio. sí, es una obra hecha por Alejandro Castaño y pues sí, es como esa conclusión de toda esta travesía. El edificio está pensado con detenimiento para que la iluminación presente represente diferentes como simbologías o simbolismos, como que este edificio está dividido en dos sectores. Uno es lo que es la parte donde están los crematorios y las partes de oración y los salones de oración, y la otra es donde se encuentran los osarios y los cenizarios. En la parte donde está el óculo es como una representación de como una relación con el cielo, como la parte de espacialidad, como una relación con el cielo, con esta iluminación de que traen el cielo aquí dentro del espacio para poderse llevar a las almas, y que en este espacio es como un lugar más tranquilo, donde las personas que pues, están pasando por el duelo puedan llevarlo como una forma más amena, ya que también se encuentra la fuente.
aquí también en la parte del óculo se encuentran los salones de oración, las salas de oración, que se iluminan por unas chimeneas que se encuentran en el techo, unas chimeneas de acero que se encuentran en el techo y que iluminan en forma de linterna el interior de estos salones, que en una parte se encuentran en penumbra y la otra está iluminada por estas linternas, y muestra como un contraste entre lo que es la luz y la oscuridad, o pues como estos mundos como de la vida y la muerte. Ya la otra zona, que es la parte de los crematorios y eso, de los osarios, donde se guardan los osarios, se encuentra, tiene unas claraboyas en el techo, unos dispositivos también de acero. Sí, los difusores. Como unos difusores. Los difusores metálicos que se están en el techo. Durante el día generan diferentes formas con el sol en los muros. Casi siempre son unos rombos, que realmente es una geometría muy sencilla, y esto trata de representar un poco como la trascendencia, como de esas figuras, como unas figuras geométricas tan sencillas como los rombos y también unas líneas, es la trascendencia. Y el edificio también se transforma durante el día y la noche, y la noche pasa algo como curioso, que es que los sectores como que cambian como de su representación. Entonces la zona donde es el óculo, la terraza, está iluminada con luz artificial, y en esta zona sucede lo mismo que en las salas de oración, que era lo de la penumbra y la luz, como este contraste entre luz y oscuridad, al igual que en esa misma, como en la misma entrada, se encuentra, que es como el corte del monolito, que es la entrada. También posee dos luces al exterior que forman los mismos rombos que se formaban en el lugar de almacenamiento, se forman dentro de este corte, representando las mismas formas geométricas, y como esta transformación del edificio que ocurre durante el día y la noche. Sí, no, pues básicamente como que la plaza o sea, entra mucha luz, es un lugar como cálido. En cambio las zonas interiores del templo pues son más opacas, con entradas de luz muy puntuales, lo que hace referente pues a esta luz y a esta oscuridad, y como a estos dos mundos espirituales. Bueno, pues ya terminando parte de esta discusión, pues deberíamos hablar como de los temas que hemos visto en todo este semestre de arquetipos. Pues terminar de relacionarlos un poco como con el edificio, pues dar como nuestras opiniones y pues sí, pues como dar una conclusión final. Bueno, algo que hemos hecho mucho a lo largo de este curso es ver cómo arquitecturas diferentes de tribus o culturas de otros países reflejan su manera de ver el mundo. Pero ahora lo que trataremos de hacer es ver cómo nuestra cultura está reflejada en nuestros edificios. En el Templo de las Cenizas, esto digamos se puede ver con todos los conceptos de la ascensión de las almas, de que la vida es un camino lineal y que tiene el fin en la muerte para ir a otro mundo. Esto es en el edificio con los recorridos, lo que hemos hablado anteriormente, la ascensión con la luz. Y sí, ¿ustedes qué piensan al respecto? Y sí, también, sí, además de que este edificio también con sus formas geométricas muestra un poco lo que es como pues estas figuras geométricas representan un poco la trascendencia como de las figuras, como lo eternas que son las figuras geométricas simples, como el círculo, y nos demuestran que nosotros, o pues nos recuerdan a nosotros lo efímeros que es nuestra vida. Entonces le da un poco como de significado a la que es la arquitectura, no solo como un espacio habitable y ya, sino lo dota la arquitectura un poco como de simbolismo. Sí, pues, o sea, como relacionándolo con las lecturas que hemos tenido, como de las culturas primitivas, pues hablando del círculo, pues todas estas culturas tienen presente el círculo. O sea, recuerdo que los Sioux expresan que el poder del universo es en forma del círculo. Entonces, por ejemplo, los indios se hacían pues sus casas como en forma de círculo. Los amazónicos, las ciudades eran un círculo. Lo del nido también que... Sí, o sea, pues en la naturaleza también tiene que ver mucho con el círculo, como lo de los pájaros que hacen los nidos. O sea, los rituales pasan también en círculos, se hacían como en círculos para bailar, para comer, cosas de este estilo.
Y ahí entra otro tema importante que es el rito, que es como pues uno de los orígenes de la arquitectura o principios. Pues sí, claro, digamos, uniendo estas dos ideas, tanto en las, digamos, en los ritos y en las tradiciones más primitivas, más antiguas, estaba presente las figuras geométricas puras en cada uno de sus, digamos, festividades y ritos religiosos o de fundación, en los que era tan importante las figuras geométricas como que eran su lugar de reunión, digamos el templo, o sencillamente era la figura geométrica trazada en el piso y ese era su lugar para hacer este tipo, digamos, de reuniones. Y digamos que esta simbología no solo era como un rito, sino que muchas veces también jugaba como un papel importante en lo que es la vida de los habitantes. Pues otra vez los amazónicos, su ciudad, o pues ellos organizaban la ciudad como en forma de círculo, dejando en lo que son los puntos cardinales como unos vacíos para poderse guiar pues en el mundo y en lo que es el universo, pues en la parte simbólica. Y cuando llegaron los españoles que pues cambiaron la distribución y que haber cambiado esta distribución circular hizo que ellos se perdieran. Sí, se confundían, o sea, no solo como no como en la tierra de ellos, sino como en todo el contexto como universal y cósmico. Digamos, Sí, es algo tan simplemente simbólico, sino que también tenía algo como un carácter real, como que una función real, como de poderse ubicar en el espacio, es algo... sí, otra cosa, digamos, que se puede ver también muy bien de la distribución ortogonal como occidental de las ciudades es, si imaginamos el Templo de las Cenizas como una ciudad para los muertos, como filas y filas y filas y filas organizadas ortogonalmente de personas que estaban ahí y ya no están, como que la ortogonalidad es como nuestra percepción de belleza y de simetría. Sí, o sea, yo creo que plenamente como el Templo de las Cenizas es como una ciudad miniatura donde tiene como todas estas características pues que hemos aprendido a través de la clase. Sí, además que otra cosa del templo es que siempre juega pues no solo con lo de la vida y la muerte, que pues tiene almacenados pues, personas muertas, sino también como con lo que es la luz y esta la oscuridad, pues siempre nos recuerdan a la muerte, y es lo que hablamos al principio de la clase, que es lo que nos diferenciaba de los animales y que nos hacía hombre, que era habernos dado cuenta de que somos, o sea, que somos efímeros, que no somos eternos y que podemos morir, no solo como un perro que cuando sabe que se va a morir se aleja de la manada o cosas así, sino que nosotros realmente nos damos cuenta de que vamos a morir y creamos un rito para como celebrar esto de la muerte. Sí, pues hablando así como de cosas efímeras y subjetivas, también recuerdo que en un texto hablamos sobre qué era arquitectura y pues que no. Entonces que hablamos que por ejemplo que, no sé, digamos una cantera podía ser o no arquitectura, que una mina podía ser o una estación de bus, cosas de este ejemplo. Entonces pues yo creo que al final la arquitectura es lugares donde podemos hacer como ritos, ¿no? O sea, cómo el hombre llegó a la idea de rito. Entonces, el tema de la escultura, de rito, como arquitectura. Y lo último debería ser, o sea, esto y luego hacemos las interpretaciones como Manifiesto del arquetipo para... Sí, no, yo creo que ya están las conclusiones sí, finales. entonces fue, bueno, entonces ahorita digo, Listo, entonces... Continuamos con el inicio. 1, 2, 3. Bueno, y... ¿Cómo? ¿Te acabas de decir? ¿Qué dicen? Bueno, 1, 2, 3. sí, entonces pues, o sea, recuerdo que, o sea, haciendo referencia a textos leídos que hablábamos como de qué era la arquitectura, de cosas efímeras, subjetivas, de saber qué es arquitectura y no, o sea, cómo el hombre llegó a ese punto. Entonces hablamos, por ejemplo, de que si una cantera era arquitectura, una mina, una estación de bus. Entonces pues yo creo que en el fondo arquitectura es donde los humanos podamos hacer como nuestros ritos, o sea,
Sí, o sea, Sí, ¿qué piensan ustedes? No necesariamente como religiosos o espirituales, sino simplemente cosas que reflejen nuestra manera de ver el mundo, así sea como la rutina del día a día o el habitar de una casa. Pero entonces, pues volviendo a eso sería como un poco como de funcionalidad, como que nosotros no solo le decimos como rito a lo que es algo religioso, sino como también cuando le damos una función, digamos lo que estamos diciendo el otro día como sobre la mina, de que cuando comenzar a cavar un hueco se convierte en arquitectura. Y pues estábamos hablando un poco como que era casi cuando llegamos a ponerle un nombre, como una función a ese lugar, ese hueco, que ya sea una mina, una cantera o un pozo, cosas así, es cuando se vuelve como arquitectura, cuando le damos una función o pues un rito, Sí, sí, pues es todo esto, pero son muchas más variables, son como temas de diseño, de técnica, o sea, como cuando una estructura es solo de, sí, de técnica, también se convierte como en arquitectura. Pero es que digamos también hay otros aspectos a tener en cuenta porque tú podrías, bueno, pues nosotros podríamos decir que una silla o que no sé, que un patio, eso no es arquitectura y eso todo depende de, pues a mi parecer depende de lo que yo planeo, digamos, o yo hago en ese lugar, porque si yo pongo un patio en la mitad de la nada y nadie va a estar ahí, creo, pues a mi parecer eso no es arquitectura, pero entonces pues creo que es importante para definir la arquitectura esté presente el hombre en todos los momentos y saber para qué va a funcionar. Sí, pues hablando de eso, yo creo que también más arquitectura es como cuando ya los hombres pueden percibir algo, como sentir, o sea, como, sí, como cosas de este estilo. Pero ahí entra en juego otro aspecto que es, por ejemplo, cuando una persona ciega puede admirar la arquitectura o cosas de este estilo. Pero yo creo que, o sea, no es solo de sentidos, de los 5 sentidos, sino va más allá, o sea, de cómo él camina, cómo interactúa con el espacio. Bueno, pues para terminar, nos parece que es muy importante decir que pues todo este estudio que hemos hecho del templo, digamos, del edificio de Felipe Uribe, y pues obviamente con los contenidos pues, que hemos tenido en clase, hemos cambiado, nos ha cambiado la perspectiva de la arquitectura y de qué es la arquitectura y de dónde viene completamente. Creo que ninguno de nosotros tenía la perspectiva que tiene hoy en día al inicio del semestre. Entonces creo que ha sido un aprendizaje enorme el haber entendido que la arquitectura no viene solamente de la idea de que queríamos taparnos de la lluvia, sino que viene de algo más. Sí, también pues ver que la arquitectura es un reflejo de cada cultura y esto también, pues, sí, como dijo mi compañero, pensando en el origen, que la arquitectura es como la manera de ver llevada al espacio, la manera de percibir el mundo llevada al espacio. Sí, estoy de acuerdo en eso y creo que cada uno pudo, pues no es como una respuesta concreta y cada uno a través de todo este semestre pudo como concluir algo y será una respuesta que pues nos llevará toda nuestra vida a poder pues resolver. Bueno, para finalizar también, la arquitectura puede verse como un conjunto de disciplinas, como lo son las artes, el diseño, las ciencias, que eso hace que nos diferencien, que nos haga únicos a los seres humanos, que nos diferencien del resto de las especies. Para concluir esta clase, nosotros hemos tomado como una última frase y es que la arquitectura no es algo que nosotros debamos decir como qué es, sino decir de dónde viene. Bueno, y como reflexión final, después de este video queremos terminarlo diciendo que a lo largo del semestre y después de ver la materia con Fabio y sus clases magistrales, creemos que lo que nos queda de ahora en adelante durante nuestra vida y nuestra carrera como profesionales en el arte de la arquitectura es empezar a responder preguntas, porque pues después de todo tenemos más preguntas que respuestas.